Voy a dar paso a mi compañera Blanca, que es la persona del equipo de IT que ha creado y ha dado forma a esta nueva edición, integrando pues todo eso que nos habéis ido pidiendo. ¿M? Así que bueno, Blanca, cuando quieras. Pues hola a todos, disculpad que voy a compartir. Me gustaría empezar compartiendo una slide en la que bueno, se muestran las novedades que ofrece la nueva plataforma antes de empezar a interactuar con el portal. La nueva plataforma se ha desarrollado con tecnología en la nube, lo que va a revertir en una mejora de la disponibilidad del servicio, entre otras ventajas. Además, se ha desarrollado multidispositivo, es decir, la aplicación se va a adaptar al terminal desde el que estéis accediendo a la colección de normas con actualización, bien sea un smartphone, una tablet o un portátil. Se ha ampliado también el catálogo, se ha realizado una serie de integraciones con nuestro repositorio de normas y no solo se ofrecen ya normas UNE, sino que también se han incluido normas europeas e internacionales. Y además se realiza un reemplazo automático de normas europeas cuando son adoptadas por las normas UNE. ¿Vale? La actualización en esta nueva plataforma es diaria. Con la anterior se realizaba una actualización semanal. Ahora hay actualización de normas a diario y además hemos incorporado un detalle de la ficha de la norma donde se informan relaciones y también se ofrecen extractos o resúmenes de normas en el caso de no tener esas normas incluidas en la suscripción contratada. En relación a los documentos, ya se incluyen no solamente documentos en español con automatización, sino que cualquier idioma en el que esté disponible el documento de una norma también se incluye en la plataforma de forma automática y actualizada. Además, el corondel, que es esa marca de agua que se imprime en el pie de página del documento de la norma, indicando el suscriptor que ha descargado ese documento, se incluye no solo en la modalidad de descarga, sino también en el nuevo visor que hemos incorporado de lectura. Y además se ofrece la consulta al catálogo completo de normas. En la plataforma anterior únicamente se podían consultar normas que estaban contratadas en la suscripción. En la nueva plataforma se incluye también la consulta de datos de cualquier norma europea, internacional y UNE, estén o no incluidas en la suscripción. Y además se ha incorporado un buscador avanzado que permite realizar pues, una serie de filtros para acotar nuestra búsqueda. Pues dicho esto, pasamos a compartir ya la plataforma y a ver sus funcionalidades. Bien, pues al acceder a la plataforma vais a poder identificar tres áreas diferenciadas. La cabecera, donde aparece el logotipo del portal, y a la derecha el suscriptor, en este caso sería la UNED, que al pinchar sobre el icono se van a desplegar una serie de opciones, entre ellas ayuda, por si necesitáis cualquier tipo de soporte en relación a la plataforma, y también la desconexión de la plataforma. El otro área diferenciada sería el buscador, que aparece en la zona izquierda, donde hay un buscador genérico en el que se van a poder realizar búsquedas bien por referencia o por título de la norma y una serie de filtros que nos van a ayudar a ir acotando esa búsqueda. Y en la zona derecha estaría el listado de resultados de las normas que encajan con la búsqueda que hemos realizado. Cada una de las normas listadas van a tener un campo referencia, título, la fecha de estado y el estado. El estado sería si está anulada o vigente. Y la fecha es la fecha asociada a esa anulación o a esa vigencia. Y en la zona derecha estarían los permisos que tenemos sobre los documentos de esa norma. En este caso, como la suscripción cuenta con la colección completa de normas UNE en modalidad de descarga, vais a poder descargar el fichero o consultar mediante el visor cualquier norma incluida en la colección, o sea, cualquier norma UNE o cualquier norma europea que aún no haya sido adoptada por UNE.
Como veréis, hay un total de resultados listados en la parte superior. En este caso, el catálogo completo de normas UNE son 64.815 resultados y tenéis un paginador también a la derecha para poder ir moviéndoos por cada una de las páginas de los resultados. Además, podéis seleccionar el número de normas que queréis que se listen por página, 25 o 50. Se actualiza automáticamente una vez que se selecciona. ¿Vale? En relación al buscador, vais a poder realizar la búsqueda bien por referencia de la norma o por título. Por ejemplo, si introducimos ISBN, obtendríamos todas las normas que contienen en su título el término ISBN. ¿Vale? Como hemos estado comentando, los campos que hemos visto, pues estaría la referencia de la norma, el título, la fecha y el estado, si está anulada o está vigente. Además, como hemos comentado, no solo va a haber normas del organismo UNE, vais a poder consultar normas ISO, IEC, CEN o CENELEC. Entonces, en la nueva plataforma se ha incluido una etiqueta que permite identificar el organismo al que pertenece la norma que se está visualizando. ¿Vale? Un inciso. Cuando Blanca dice que vais a poder visualizar, se refiere a la referencia de las normas de esos otros organismos. Lo que es en contenido, lo que vais a poder ver íntegramente en lo que es el documento, es todas las normas UNE y ahora como novedad, como ha comentado Blanca, todas las normas EN antes de ser adoptadas como UNE-EN. Esa es la diferencia. Gracias, Alicia. Vale, pues esto sería en relación al buscador genérico. Luego hay que tener en cuenta esta sección de buscar en, que es donde vamos a poder consultar el resto de normas que no estén en nuestra colección o las de nuestras colecciones. Al entrar por defecto al portal, va a estar seleccionada la opción Mi suscripción, es decir, colecciones de normas que estén contratadas o sobre las que tengamos permisos en nuestras colecciones. En este caso, en nuestra suscripción estaría contemplada la colección completa UNE en descarga. Sobre todas estas normas vamos a tener los permisos de descarga de ficheros y de lectura mediante el visor. Si nos ubicamos en la opción Todo el contenido y aplicamos el filtro, veis que el catálogo ha crecido y es porque aquí están incorporadas las normas ISO e IEC también en modalidad consulta. Por ejemplo, en el filtro organismo, si seleccionamos el organismo ISO y aplicamos los filtros, se nos listarán todas las normas ISO disponibles. Como veis, sobre ellas no tendremos permisos porque no están incluidas en nuestra suscripción, pero sí que tendremos información de la referencia, del título y en qué estado se encuentran y la fecha de su estado. Y también podremos acceder a la ficha, que veremos más adelante el detalle, donde se informa también pues otros datos relevantes de la norma que veremos más adelante. ¿Vale? Si volvemos a nuestra suscripción, que es sobre las normas que tenemos permisos, podremos utilizar una serie de filtros. Por ejemplo, organismo. Si seleccionamos las normas UNE, al aplicar el filtro, se listarán las normas con referencia UNE o UNEEN, es decir, todas las pertenecientes al organismo UNE. Si filtramos por normas europeas, estaremos acotando a las normas que son en referencia UNE-EN y también a las normas europeas que aún no han sido adoptadas por UNE. Cada una de las columnas del listado de resultados permiten ordenación. ¿Vale? Entonces, por ver una serie de normas europeas, si ordenamos a la inversa por referencia, vamos a ver que tenemos una serie de normas CEN o CENELEC europeas. Veis que aquí se indica el organismo al que pertenecen, que no están todavía implementadas por UNE y estarán disponibles en vuestra colección. Una vez que estas normas las implemente UNE, se realizará el reemplazo automático y ya tendremos acceso a la norma UNE implementada.
Si continuamos con los filtros para acotar nuestros resultados, tenemos el campo equivalencia. Este campo lo utilizaríamos si tenemos una referencia ISO, por ejemplo, y queremos saber si tenemos una norma UNE equivalente en nuestro catálogo. Tenía por aquí un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si quisiésemos buscar si la norma ISO IEC 27001 tiene equivalencia de una norma UNE en nuestra colección, aplicaríamos el filtro de equivalencia y obtendríamos dos normas UNE que tienen una equivalencia internacional con esa norma ISO. El campo CTN. Esto nos permite filtrar por los comités técnicos de normalización. Por ejemplo, si indicamos el CTN 50, que es el Comité Técnico de Normalización relativo a documentación, y aplicamos el filtro, obtendremos todas las normas UNE que pertenecen a ese Comité Técnico de Certificación, de Normalización, perdón. Igual ocurre con el filtro de la clasificación internacional, ¿vale? Podríamos aplicar, podemos buscar tanto por el código del ICS como por su descripción. Por ejemplo, podríamos filtrar por ciencias de la información ICS 1140 y obtendríamos igualmente todas las normas relativas a ese ICS de Ciencias de la Información. Y el filtro idiomas. Se listan todos los idiomas disponibles de las normas que tenemos en nuestra suscripción y, por ejemplo, pues si quisiésemos encontrar normas en nuestro catálogo que estén en idioma francés, aplicaríamos el filtro en francés y obtendríamos el listado de normas que cumplen ese criterio. Esta sección de permisos, ¿vale? Si pinchamos en descargar, nos va a ofrecer los idiomas en los que está disponible esa norma. Como veis, nos ha filtrado por las que tienen disponibilidad de idioma francés. Si pulsásemos en francés, se descargaría la norma en idioma francés, ¿vale? El documento en el idioma francés. Igualmente ocurre con el botón del visor. Al pulsar en lectura, accederíamos a la nueva herramienta que ofrece la plataforma de visualización de documentos y también nos estaría ofreciendo aquí los distintos idiomas disponibles por si directamente queremos cambiar de idioma en el visor y no volver al listado de resultados, también podríamos seleccionar cualquier otro idioma. Y también se ofrece la opción de descarga desde la herramienta de visor en cualquiera de los idiomas del documento. Vale, aquí vais a ver también pues, una serie de herramientas, como por ejemplo el índice, configuración del sentido de la página o ver en varias páginas. También vais a tener un zoom disponible desde aquí, ¿vale? Desde esta opción. Y también vais a poder realizar búsquedas sobre el contenido del documento, ¿vale? Por ejemplo, ventanas. Pues os va a mostrar los resultados de las coincidencias y al pinchar sobre ellas os va a llevar a esa sección del documento donde se encuentra el término que habéis buscado. ¿Vale? Volviendo al listado de resultados y los filtros, encontraríamos el filtro de novedades. ¿Vale? Recordamos que es una plataforma con actualización. La actualización es diaria y cualquier norma que haya sufrido una actualización a nivel de metadatos o de documento va a tener una etiqueta novedad. Esta etiqueta novedad tiene una vigencia de 10 días, o sea, 10 días hacia atrás, ¿vale? Y es lo que los administradores de la plataforma recibirán mediante un correo electrónico. Todos los viernes a las 10 de la mañana se enviará ese correo electrónico con las novedades que ha habido sobre las colecciones suscritas. Y los usuarios que accedan al portal lo verán reflejado mediante esta etiqueta novedad sobre la que también se puede realizar un filtro desde
desde el área de filtrado. Y los dos últimos filtros que quedarían pendientes serían el estado de vigencia, por ejemplo, ISBN que hemos buscado antes. Tenemos el listado de las normas que coinciden con que en su título contienen ISBN, pero queremos únicamente consultar las vigentes. Seleccionamos el filtro de vigencia y al aplicar nos acota la búsqueda a las vigentes, o viceversa si nos interesase consultar por cualquier cuestión una norma anulada. Y el último filtrado sería el de fecha, que siempre aplica sobre el estado de la norma, es decir, sobre la fecha de anulación o fecha de publicación. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos consultar las normas que se han publicado desde el día 15 de noviembre, pues aplicaríamos el filtro y ya estaríamos acotando la búsqueda a fecha desde 15 de noviembre. ¿Vale? Cualquiera de estos filtros es combinable para ir acotando la búsqueda y siempre cuando queramos limpiar el filtro, pues botón limpiar y volvemos a tener todos los resultados. ¿Vale? Y para finalizar, pues vamos a acceder a una norma cualquiera, ¿vale? Y podemos ver los campos de información o metadatos, como decimos, de la ficha de una norma. Aquí, si quieres, Blanca, comenté un poco cada parte. Bueno, lo primero de todo, y esto es importante para las personas que sois usuarios y usuarias diarios de la plataforma y de el trabajo con normas, es que es muy importante tener claras qué significan las nomenclaturas de las normas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos una nomenclatura muy larga y decimos, bueno, ¿y esto al final qué es esto? ¿Qué es una norma? ¿Que anula otra norma? En fin, bien. Lo primero de todo, y hay que tener claro, es que la nomenclatura que quede más a la izquierda, ¿m? Siempre, siempre, siempre va a ser el editor de ese documento, ¿vale? En este caso, como la nomenclatura que queda más a la izquierda es UNE, el editor de este documento es UNE, ¿vale? Bien, en segunda posición tenemos la fecha que quede más a la derecha, ¿vale? Que en este caso es 2012. Bien, esa fecha siempre va en consonancia con el editor, es decir, los dos extremos son los que marcan la fecha de edición del documento por ese editor. En este caso, este documento se ha editado por UNE en el año 2012, ¿vale? Bien, a partir de ahí nos queda el bloque central y es cuando veáis UNE-EN, es decir, la siguiente nomenclatura de izquierda a derecha es a qué documento adopta, en este caso seguimos con ese editor UNE, es decir, esto es un documento europeo EN que lleva un número que es el 60335-2-2, que se ha adoptado por UNE, ¿de acuerdo? A partir de los dos puntos empiezan ya otra serie de, en este caso, casuísticas muy particulares. Por ejemplo, en este caso el barra A11, siempre que veáis barra A, es un anexo, un añadido, es decir, algo que complementa a otro documento. Por lo tanto, de un vistazo, nosotros ya sabemos que existe una norma, un EN 60335-2-2-2003 a secas, que tendremos que ver junto con este A11, anexo 11, que es del año 2011, y que en este caso, además,
veis que pone barra AC 2012. AC es lo que llamamos en términos de normalización un corrigendum, ¿vale? Es una corrección, una fe de ratas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto sería una fe de ratas, un corrigendum del anexo 11 de la norma europea N60335-2-2 adoptada por UNE, ¿de acuerdo? Esa sería la lectura de esta nomenclatura. Si en vez de todo esto lo que tuviéramos fuera solo hasta el 2003, lo que tendríamos delante es una norma española, que son las siglas de UNE, que adopta a una norma europea, que son las siglas EN, que esa norma europea lleva el número 60335 -2, lo que implica que es una serie europea, ¿vale? Y que se ha editado en el año 2003, recordemos, por UNE. ¿Por qué digo esto? Porque la norma europea EN 633 sin el UNE, la EN 63335-2-2, no tiene por qué haberse editado por CENELEC en el año 2003. Se puede haber editado perfectamente en el 2002. Esto lo hago inciso porque a veces genera mucha confusión porque a veces vemos la fecha de una N, pero luego la UNE es más, entonces nos pensamos que la UNE anula a la N. No, no. La UNE solo puede anular a una UNE. La EN solo puede anular a una EN. O sea, aquí en normalización, cada editor se anula a sí mismo, pero nunca a otro editor, ¿vale? Otra cosa es que yo tenga una norma UNE-EN que viene de una norma europea que se está anulando. Pues yo tendré que anular la UNE-EN, pero no tiene por qué, no es una regla fija. Yo puedo tener vigente una norma UNE-EN y sin embargo, CENELEC puede haber anulado esa norma europea. ¿Por qué la tengo yo vigente? Pues porque a lo mejor en España se ha considerado que ese documento se sigue pudiendo aplicar y se aplica, ¿de acuerdo? O porque está citada en reglamentación hasta una fecha concreta y hasta que no llegue esa fecha no se va a anular. Puede haber varios motivos por el que una norma UNEN puede estar en vigor y sin embargo tu correspondiente norma europea, es decir, a la que adopta, ya no estarlo. Puede ocurrir que una norma UNE-EN esté editada y provenga de una norma europea que ya se ha modificado, ya ha salido la nueva, pero yo en España todavía no he adoptado esa nueva norma europea. Por lo tanto, hasta que no salga la nueva UNE-EN, yo no puedo anular mi UNE-EN. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en la plataforma que tenemos una UNE-EN, imaginaos, 25 del año 2023, que ya existe, vamos a poner 2022, que ya existe una EN 23 del año 2022 y un proyecto de norma española, que ese no lo vais a ver, pero sabremos que está en tramitación, que cuando salga editado como UNEN, anulará a mi UNEN, ¿vale? O sea, básicamente es que cuando veamos una nomenclatura sepamos leer qué documento, quién lo edita, quién lo ha elaborado, en qué año, ¿vale? En la parte inferior, bueno, aparte de la nomenclatura y el título, veis que pone ICS, ¿vale? ICS son las siglas en inglés de Clasificación Internacional de Normas. Para los que sois habituados a bibliotecas, es como la CDU de las normas, ¿vale? Todos los organismos de normalización del mundo, todos utilizamos o utilizan el mismo criterio de clasificación. Ese criterio es ICS, ¿vale? Una norma puede tener varios ICS, varias clasificaciones. Esto es muy importante y os explico por qué. Cuando un investigador, por ejemplo, quiere localizar
normas españolas, por ejemplo, de una determinada materia, y él ya sabe que existe una norma norteamericana o una norma alemana o una norma de otro organismo que justamente trata eso que él en norma UNE quiere encontrar, ¿vale? Puede utilizar el puente del ICS. ¿Por qué? Porque esa norma que él tiene de otro organismo va a estar clasificada en un ICS, con un número. Yo me voy al buscador de normas, busco norma española de ese mismo ICS y si ese documento que él quiere localizar una norma similar, que no equivalente, no tiene por qué ser equivalente, simplemente tratar temática parecida, lo busca por ICS y localiza ese grupo, de haber una norma española en ese grupo de esa temática, tiene que estar en ese ICS. Si no, es que no hay, ¿vale? Y eso es muy importante porque es un factor internacional. Nos va a servir cuando queremos o bien localizar normas españolas de un ICS internacional, de normas de otros organismos, o a la inversa. Yo tengo una norma española, sé cuál es el ICS, me voy al catálogo alemán y busco normas DIN de ese mismo ICS, ¿vale? Bien, como decía, una norma puede tener varios ICS, varias clasificaciones, ¿de acuerdo? Nos vamos al siguiente clasificador, que es CTN. CTN es Comité Técnico de Normalización. Es el grupo de trabajo en la Asociación Española de Normalización, en UNE, que se encarga de la elaboración de ese documento. Una norma solo puede tener un CTN, un comité, que es como decir que un documento solo puede estar elaborado por un grupo de trabajo, ¿vale? Esos comités técnicos de normalización son la clave y son lo que está detrás de toda la normalización española. Es decir, son el ente que dentro de UNE da forma a todas las normas. Cualquier entidad que tenga implicación directa en el sector en el que se esté tratando puede participar en un CTN, que es como decir, puede participar en la normalización española. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque a veces pensamos que es que las normas las hace UNE y más. No, las hacen los comités técnicos de normalización bajo la estructura de UNE, que es quien coordina y lleva a su vez a Europa y a ISO, a Ginebra, todos los proyectos, normas y toda la normalización española. Por eso es tan importante las normas, porque para que nuestra voz, la voz de España en lo referente a todo lo que es la infraestructura de la calidad, sea escuchada en Europa y sea escuchada en ISO, hay que seguir haciendo normas y esos comités tienen que tener voz en las reuniones que se hacen en CENCENELEC y en ISO-IEC, ¿vale? Por lo tanto, bueno, de hecho en muchas universidades, prácticamente todas, pertenecéis a los organismos, perdón, a los comités técnicos de normalización, aparte de administraciones públicas, empresas privadas, asociaciones, etcétera. ¿De acuerdo? UNE siempre busca que haya un equilibrio en esos grupos para que todos los sectores estén representados, ¿vale? Y, por tanto, una norma, un comité, ¿vale? Y luego a la derecha tenemos otra información que ya hace referencia a el documento concreto, que pueden ser anulaciones, por ejemplo, que ese documento anule a un documento anterior, correcciones, que ese documento corrija a un documento anterior, puede venir anulada por, y es que ese documento esté anulado y sustituido por otro documento. Toda esa información vendrá en este área que tiene Blanca aquí en la parte inferior derecha de lo que es la parte central de la pantalla, ¿vale?
Y bueno, en la parte de, digamos, en el panel de descarga, pues ya lo ha explicado ella perfectamente. Es la opción de descargar directamente ese documento o de leerlo en el visor si no te apetece tenerlo que descargar en PDF. Sin más, esto sería un poco el resumen de lo que esta aplicación os puede mostrar. Importante que sepáis que como novedad a resaltar los aspectos, digamos, más relevantes son que además de toda la colección de normas UNE, tenéis todas las normas EN antes de ser adoptadas como UNE-EN. Esto es muy importante porque somos el único país que puede disponer de la norma europea y más. ¿Por qué? Porque España es el único país que a través del organismo de normalización adopta ese documento traduciéndolo al castellano. ¿De acuerdo? El resto de organismos de normalización de los países miembros de la Unión, que son los que adoptamos la norma europea, la EN, que hay una obligación de adoptar esa norma, ellos no traducen el documento, ¿vale? Alemania, cuando publica una norma DIN-EN, lo hace al día siguiente de publicarse la EN. ¿Por qué? Porque la norma EN siempre, siempre, siempre se edita en 3 idiomas, inglés, francés y alemán. Por lo tanto, los organismos de la Unión de habla inglés, francés y alemán, en el momento que se edita la europea, editan la suya. Luego hay otros organismos que no tienen ese habla, pero no traducen el documento. El único país que presta ese servicio es España, es UNE, y por lo tanto se produce un gap, que es que desde que sale la N hasta que sale la UNE-N, porque se está llevando a cabo esa traducción por ese comité técnico de normalización del que hablábamos antes, pues hay un periodo de tiempo en el que España todavía no tiene la UNE-N. Bien, pues para cubrir ese gap hemos incluido la propia norma europea. En el momento en que sale la UNE-N, lógicamente la N desaparece, sale de la circulación, sale del mercado. ¿Por qué? Porque CENCENELEC solamente elabora las normas con un objetivo, y es que sean adoptadas por todos y cada uno de los organismos de normalización miembros de la Unión. A partir de ese momento, en el momento en que ese documento es adoptado, la europea desaparece, ¿vale? Por eso en la plataforma, como ha dicho antes Blanca, en el momento en que la EN esté y salga la UNEN, la UNEN anulará y sustituirá a esa norma europea. Pero no porque de facto lo haga, sino porque nosotros ya os podemos aportar la UNEN. ¿De acuerdo? Pues eso es un poco el resumen y un poco lo que para hoy teníamos previsto contaros. No sé si a partir de aquí queréis, no sé, que veamos algo más en concreto o tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis que ampliemos. Muchas gracias, muy interesante. Si hay preguntas, pues podéis levantar la mano o directamente habilitamos el micro y las podéis ir planteando. A ver, y a revisar. Los micros están habilitados. Pues de momento solo hay por el chat una cuestión. Creo que está todo muy claro. Muchas gracias. También deciros, como vais a rodar y seguir rodando con la plataforma, si os surge cualquier duda o veis cualquier cosa sobre la marcha, como tenéis nuestros datos, pues nos podéis mandar la consulta igualmente y igualmente la vamos a responder.
Como os han dicho, es una base de datos que está todo a texto completo, lo podéis consultar todas las normas y además es una base de datos completamente transversal porque habitualmente tenemos una idea de que esto interesa fundamentalmente a ingenieros, a perfiles más técnicos, pero es verdad que las normas UNE pues tienen normas UNE de calidad, tienen normas UNE de responsabilidad social, de sostenibilidad, de absolutamente todo. O sea, afecta a todas las, digamos, a casi prácticamente todas las áreas de conservación del patrimonio. Hay normas UNE de prácticamente todo, bueno, o de todo. Y cada comité técnico pues tiene sus expertos. De hecho, hay profesores de la UNED, algunos de vosotros seguro que habéis participado en estos comités en elaborar normas. Yo tengo algunos en mente de que han participado en normas de calidad de recursos educativos y demás. O sea que también, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento para participar? Siempre me ha llamado la atención. ¿Es por invitación o Se te ha congelado un momento la imagen. ¿Cómo es el procedimiento para participar en esos comités? ¿Les invitáis vosotros desde ANOR, no? Imagino. Desde UNE. Eso es simplemente escribir a info@une.org. Ellos, bueno, indicáis, pues soy fulanito, menganito, de la universidad tal, que tengo interés, pues por ejemplo, si la escuela de un área técnica o sea la que sea, decís que tenéis interés en participar en tal comité porque creéis que tenéis algo que aportar. UNE tiene además un procedimiento que lo lleva a cabo, se pone en contacto, a partir de ahí desconozco exactamente cuál es, pero sé que sigue un procedimiento para que podáis estar en ese comité o en otro que esté relacionado, porque muchas veces los comités llevan sinergias y a lo mejor ese comité pues ya está cubierto por universidades, ya tienen la parte, pero hay otro que tiene sinergia con este, en fin. Ellos os explican claramente cómo es el proceso. Hay una anécdota que siempre me gusta contar que al respecto de que las normas se piensa que son solamente las áreas técnicas. Estamos rodeados de normas. Hay normas de joyas, hay normas de vino, hay normas de aceite, hay normas de mobiliario, hay normas prácticamente de todo, hay de figuritas de Belén, en fin, hay miles de ejemplos. Y hay una cosa importante y es que, bueno, la sigla ISO, que todo el mundo piensa que es el acrónimo de el Organismo Internacional de Normalización o de Estandarización, las siglas en inglés. No, ISO se llama ISO porque ISO significa igual. ISO lo que pretende con su propio nombre es que tengamos todos conciencia de que al final la norma es un facilitador, intenta homogeneizar algo, un proceso, un sistema, para que todo el mundo lo haga de la misma manera. Imaginaos que cada país tuviéramos, pues no sé, la norma que hay sobre el tamaño A4 de papel que todos conocemos. A partir del tamaño A4 de papel está la impresora que tiene un formato específico para que quepa la fotocopiadora, la bolsa, el archivador, todo el sobre. Entonces, todo eso tiene que partir de que exista un único formato de papel o varios, pero que estén normalizados, porque si no, esto sería una verdadera locura. Bueno, pues como ese ejemplo están todos los que están detrás de la normalización. Se trata de intentar facilitarle al mercado lo que de otra manera tendría que buscar, pues por ejemplo, en una ingeniería o en una asesoría técnica, ¿no? Todo lo que se vuelca en un documento UNE, buscarlo o pedir o encontrar ese mismo resultado fuera de una norma equivaldría a tener que contratar a una ingeniería que evidentemente pues me saldría bastante más caro. A ver, aquí hay preguntas, me parece. La última, por lo menos, se pueden comprar individualmente si no se tiene suscripción, sí. A ver, una cosa importante es cuando tú compras propiedad intelectual, las normas UNE, como sabéis, son propiedades, están bajo la ley de propiedad intelectual, nunca compras la norma. Nosotros decimos compro esta norma porque es una manera de decir compro una licencia que me permite hacer X o Y con ese documento, ¿vale? Cuando tú compras las normas de manera individual en la tienda web de AENOR, lo que compras es una licencia
que es monopuesto, monousuario, una única persona en un único ordenador, ¿vale? Cuando tú compras una licencia de suscripción, que es lo que tenéis, es una licencia a un lugar, esta plataforma que os hemos mostrado, que os permite descargar el contenido que esté contratado en esa plataforma, ¿vale? Que además os lo actualiza y que además os proporciona otra información, como ha explicado Blanca, ¿vale? Pero tú lo que compras es una licencia. Igual que cuando tú compras otro tipo de propiedad intelectual, compras una licencia que es la que te dice qué es lo que estás adquiriendo, ¿vale? No sé si hay más preguntas aquí en el chat. A ver, la biblioteca está suscrita a la versión, hay que identificarse. Ah, bueno, eso sí, eso ya es un tema vuestro, el cómo los alumnos, que es cierto que a veces nos escriben a nosotros preguntando cómo acceden a las normas. Yo siempre les redirijo a la biblioteca para que vosotros les expliquéis cuál es ese acceso, cómo tienen que entrar en la UNED. No sé si hay alguna cosa más que vosotros queráis comentar. No, en el chat ya hay más preguntas. Dice Nelson que es muy práctica la aplicación interactiva y necesaria, es verdad, porque las normas UNED además tienen una aplicación a todo, como bien habéis dicho, a todas las áreas, e incluso también citarlas cuando uno elabora un trabajo académico de incluso los TFMs y demás, pues no está de más decir que se ha consultado esta norma para el procedimiento, para determinados aspectos del trabajo. Y a veces yo creo que pecamos de no utilizarlo todo lo que se debe, ¿no? Porque es una herramienta muy versátil, muy intuitiva, fácil de utilizar, que te permite un acceso rápido y directo a todo tipo de normas y que, bueno, es muy completa, lógicamente, porque al final, como habéis comentado también, recoge toda la trayectoria de normas internacionales y las hace accesibles en Claro, castellano. O sea que, claro. Buen apunte, Alexis, muy importante porque, claro, en el momento en que tú sabes que una norma, pues no sé, sobre dispositivos médicos está elaborada por un comité al que pertenecen universidades, ministerios, administraciones públicas a nivel autonómico o incluso a nivel provincial, empresas del sector, asociaciones, todos esos son los que se sientan en la mesa y elaboran ese documento. Entonces, ese saber, ese estar en contacto directo con ese sistema, producto del que se esté normalizando en ese momento, es crucial, porque ya es un conocimiento brutal que está volcado en esa norma, ¿no? Entonces, no es que una persona o dos se hayan sentado y hayan estimado que eso, no, es que está por consenso, se ha volcado todo ese conocimiento. De hecho, hay muchas normas ISO internacionales elaboradas por ISO que parten de comités técnicos españoles. Es decir, hemos sido nosotros, a través de UNE, los que hemos dicho, ISO, hay que hacer una norma sobre esto y pensamos que esta es la base. Y sobre esa base se ha construido una norma internacional que luego ha pasado a utilizarse por todos los países del mundo. Pues es un valor técnico de mercado brutal. sin duda. Igualmente, los sistemas de gestión, fundamental para la mejora continua, para la implantación en las empresas, para entrar en la rueda de la calidad. Totalmente de acuerdo, muy buen apunte. Pues no sé si tenéis alguna consulta más, los asistentes. De todas maneras, como vais a tener la grabación a vuestra disposición, si luego en el futuro se ocurre, nos hacéis llegar las consultas a Ramiro, que también se ha conectado de la biblioteca, o a Carolina o a mí, pues las podemos hacer llegar tanto a Alicia como a Blanca, a las que os agradecemos muchísimo vuestra disposición para dar esta interesante sesión, para impartirla aquí en la UNED. Y agradeceros mucho esta disposición y el buen hacer que habéis demostrado y sobre todo el conocimiento que habéis volcado en la sesión y que nos va a ayudar mucho tanto a manejarnos mejor en la descarga de las bases de datos, de las normas, en la base de datos de AENOR,
como a su uso, a que se le saquemos partido y se utilice en la generación de nuevo conocimiento por parte de la comunidad ONER. Muy bien. Bueno, mérito Muchas de gracias. Blanca, que es la que ha volcado, ha transformado todas las peticiones, les ha dado, como decía al principio, esa forma y ha sido capaz de volcarlo ahí en... Nada, ha sido un trabajo conjunto de equipo entre Alicia y suscripciones y tecnología. Al final es un reflejo de la necesidad que nos han transmitido, ¿no? Y que vosotros también habéis ido transmitiéndoles a ellos. Muchas gracias a todos Muchas por gracias. vuestra atención. Muchas gracias a vosotras y a todos los asistentes. Muy bien. Pues cualquier duda nos decís por correo o por teléfono o lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Venga. Seguimos en Gracias. contacto. Gracias. Gracias.